adelantar un poquito más, pero bueno, ahí dice que está grabando. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Hoy vamos a dar la clase que no dimos el martes pasado, rogando que no se corte por el viento ni por esas cosas extrañas que siempre suceden, y el martes que viene vamos a dar la última clase sobre reforma que le va a dar el profe y el cierre. Recuerden que pedimos extensión de cursada, ahí está mi alumna preferida presente atrás. La tenés agendada vos, Néstor, ¿no? Siempre aparece a la misma hora tu hija. Ay, Hola, mi amor. Buenas tardes. Hola. Hola, qué linda. Ella también quiere vacaciones, me parece. Bueno, volvemos acá entonces. Recuerden que pedimos extensión de cursada y que nosotros vamos a dar un trabajo integrador y que se va a presentar, nosotros pues lo pedimos hasta el 10 de febrero. Eso significa varias cosas. Primero, que la última semana de enero, estoy tratando de buscar un calendario de aquella época a mano como para decirles bien. La última semana de enero, que empieza el lunes 24, yo no creo que esté el lunes 24, pero es muy probable que tipo 27 de enero esté ya en Caleta. Voy a estar, ¿esa es la profesora Celeste Luisi? Ah, ¿cómo le va, profesora? ¿En qué momento entró acá que yo no la vi? Desde que inició la reunión. Discúlpeme, profesora, no la había visto. Lo que pasa es que estábamos muy entretenidos acá con el profesor Néstor sobre el tema de budines y pan dulce. Sidras, me No, yo gustan. los escuchaba súper atentos, así que. No te había visto, perdón. Yo decía, qué raro que la Celeste no está. Bueno, escuchen. Yo calculo que voy a estar en tierra firme. Ah, la que se hacía la que se iba a algún lado. Siempre voy a estar en tierra firme porque como viene el año no hay otra forma de estar en tierra firme. Pero bueno, capaz que me vaya a la República Internacional de Córdoba, pero no creo. Pero bueno, no, me voy todos los veranos a La Rioja, a la donde está la otra parte de mi vida. Pero voy a estar acá como el 27 de enero. Y ahí yo voy a poner un grupo en la materia para que hagan preguntas. Si ustedes quieren, pueden preguntar a partir del 10 de enero, pero bueno, no sé quién les contestará. Pues yo sé que sucede algo que con el profe Néstor a nosotros nos da mucha gracia, te cuento, Celeste, que es como que tipo 10 de enero, 15 de enero, se aburren de estar de vacaciones, le agarra la culpa y empiezan a preguntar cosas sobre rendir materia. Y nosotros resulta que en enero estamos en enero, no hacemos nada en enero. Pero como son ustedes y esa extensión de cursada, yo en mi caso particular, a partir más o menos de esa fecha, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer con respecto al trabajo, ¿sí? De todos modos, ya en febrero, el calendario de la UMPA, que siempre es tan lindo y uno es tan feliz, por ejemplo, arranca el 1 de febrero, el martes 1 de febrero. Ahí todo el mundo se presenta, nosotros también. Eso ya seguramente la profe Celeste y el profe Tato van a estar ahí. Pero bueno, cualquier cosa quiera preguntar, a partir de esa fecha más o menos ya vamos a empezar a contestar por las dudas que necesiten alguna ayuda. ¿Sí? Eso es, digamos, en enero es vacaciones para todos, no se torturen. Yo les aconsejo que vayan pensando el trabajo, como para que tengan claridad sobre ese tema. Los trabajos lo van a ver en la clase práctica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se hacen los budines? Yo solamente puedo explicar budines sin gluten y vegano. El resto se lo explica el profesor Tato. ¿El trabajo integrador es para todos? El trabajo integrador es para todos, pero voy a volver a repetir algo que lo decimos siempre. No si vos no presentás, supongamos, no presentaron nada y presentan el trabajo integrador y no. El trabajo integrador es importante presentarlo, sí. Si vos presentaste todo y no presentaste el trabajo integrador y no. O sea, es importante. Ahora, ¿la nota final es la nota del trabajo integrador? No. Acá la persona que dirime aguas para las notas finales no soy yo.
es el profesor Néstor. No lo coimen, o si lo van a coimear, no hagan como hizo una vez Celeste Luisi cuando era alumna, que llevó una manzana. Esas cosas no. O sea, si van a coimear, si se van a animar a coimear, hagan cosas no. No lo vayan a hacer. Pero bueno, no Sí, quiero decirles que el profe Néstor lleva un análisis pormenorizado de todo, es muy puntilloso en esas cosas. Entonces, si a mí se me pasa algo o a Cele se le pasa algo, Néstor ahí lo tiene presente. Lo que quiero decir es que miramos todo el proceso de ustedes, ¿sí? Eso ya lo empezamos a hacer hace una semana atrás con Celeste. Estuvimos ahí charlando, estuvimos cruzando información, tenemos ahí un Excel donde tenemos todos los datos de ustedes, bien, y seguramente mañana nos comprometimos a juntarnos en hora de la tarde para ver caso por caso y bien, para tomar alguna determinación en algunos casos que vean que le falta algo y tal vez con una actividad extra puedan tener la posibilidad de acceder al trabajo final, que es para promocionar. El trabajo final es para los alumnos que van a aspirar a la promoción, ¿sí? Aquel que ha regularizado, bien, regularizó y tendrá que ir a la estancia final en esas condiciones. El trabajo final integrador es para los alumnos que tienen la posibilidad de promocionar. Que hasta el momento son varios, porque si algo hemos observado, sobre todo en mi caso, que hace tiempo que vengo en esta materia con Lucrecia, es que este año, este cuatrimestre, tenemos muchos alumnos que están en condiciones de pasar al trabajo final integrador, ¿sí? Por ahí yo creo que tiene que ver mucho la nueva integrante que sumó al equipo, ¿sí? Creo que ha hecho un trabajo hasta el momento brillante en relación a eso, y tal vez eso signifique que, bien, hay muchos alumnos que van a estar en condiciones de pasar al trabajo final, y muchos también en condiciones de quedar como regulares, ¿sí? Pero bien, eso me sorprendí, seguramente después lo vamos a charlar con Lucrecia los porcentajes, y bien, y esto habla a las claras de lo importante que es tener un equipo de cátedra, ¿sí? CUS es una materia para 3, ¿sí? Ni para 2 ni para 1, para un equipo de 3 como tenemos ahora, así que bien. Pero sí, nosotros todo esto, chicos, se lo vamos a informar el día jueves, cuando tengamos la clase teórica. Perdón, práctica. Ahí está. Bien. La verdad es que están encontrando en nosotros una versión muy buena. No nos ha agarrado el Grinch del fin de año. Yo creo que Celeste es la que nos ha puesto buenos a Tato y a mí. Personalmente nos avisarán. Dudo que sea personalmente, porque yo no me voy a ir hasta no sé dónde vivís vos, vivo en Caleta, pero me imagino que uno por uno les van a dar las respuestas. Ahí el profe les va a decir, Malvina, cómo va a ser. Pero no, sí, no se preocupen. Eso le preguntan el día jueves o cuando acuerden ahí con Tato y con Celeste. Bien, vamos a empezar con el contexto. Celeste, mirá, quedaste como Celeste la buena. ¿Quién diría, no? Pequeño Chucky. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que tiene que ver con colocar en contexto uno de los hechos más importantes que tienen que ver con la Universidad Argentina, que es con la que nosotros nos dedicamos bastante. Van a encontrar material sobre eso dentro del aula, que son los videos de la historia de la universidad. El Consejo Interuniversitario Nacional hizo, cuando se cumplieron los 100 años de la Reforma del 18, un conjunto de documentales donde sitúa a la universidad en los 100 años, cómo se llega a la reforma y qué pasa luego en el país en relación a la universidad. Nosotros se los recomendamos profundamente que vean esos documentales porque les va a aclarar muchísimo sobre ese tema. ¿Son densos? Sí, porque bueno, son entre, vaya, se nos va, ahí se mueve el profesor Tato. Son pesados porque en realidad tratan de amenizar, pero hablan temas históricos densos, atados con problemas de construcción de conocimiento. O sea, qué es lo que investiga la universidad, qué pasaba en el país, qué discusiones, qué tensiones había. O sea, hay que mirarlo prestando mucha atención. El profesor que hizo esa serie, lamentablemente este año murió, que era el rector de la Universidad de Río Negro, me parece. Bien, Tato es el que recuerda todos los nombres de las cosas. ¿Sí? Y bueno, nosotros se los recomendamos que lo vean porque es de mucha claridad para ilustrar este momento. De todos modos, sobre Reforma del 18 en YouTube van a encontrar muchísimo, porque fue mucho lo que se hizo en relación al centenario de la Reforma del 18. Pero eso como para que ustedes puedan ilustrarse, para poder trabajar. Es importante que si eligen en el trabajo final
integrador reflexionar sobre reforma del 18, o si están regulares y quieren rendir con el tema de la reforma del 18, tomen como ejemplo la forma en la que estamos trabajando, la historización, el contexto, para no contar como si fuera un cuentito, una historia lineal, sino recuerden que todos los hechos están cruzados por distintas tensiones y problemas sociales. Y esto es, la clase de hoy podría ser cómo es que llegamos a la reforma del 18, que como ustedes no saben, o quizás no, pero se lo vamos a contar ahora. Bueno, Celeste también, con Celeste fuimos a la actividad que se hizo por los 100 años en Córdoba en la reforma del 18, que fue muy interesante, los temas que se trabajaron y lo que sucedió allí en celebración del centenario. ¿Por qué es importante la reforma del 18, que es la reforma universitaria que se dio en 1918? Porque recuerdan ustedes que yo le había hecho un cuadro sobre la universidad en la época colonial, que había remanentes del teocentrismo, porque había una figura fuerte que atravesaba la construcción del conocimiento que tenía que ver con la posición de la Iglesia y su mirada sobre la construcción del conocimiento. Pero además sucedía, en ese momento, en 1918, en el mundo pasaban un montón de cosas. No solamente que habíamos llegado en el mundo fundamentalmente europeo, vamos a hacer referencia acá, porque la construcción del conocimiento siempre siempre fue eurocéntrico, el proceso de ruptura con Europa se va a dar especialmente en Latinoamérica en la década del 60, en el periodo llamado de descolonialización, y después vamos a ver por qué. Digamos, pero ¿por qué es eurocéntrico? Porque en ese momento, en Europa, o en ese momento se coronaba en Europa un proceso que se había iniciado con la segunda etapa de la modernización, que es los procesos de revoluciones. En el siglo XVIII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, se da en Europa un proceso de revoluciones que termina, como habíamos dicho en su momento, con la toma de la Bastilla, que le cortan la cabeza al fulano, y se acabó la monarquía, entre comillas, porque sabemos que reyes sigue habiendo, pero de figura decorativo, como dicen algunos intelectuales, son parásitos del Estado que no sirven para nada y que están ahí adornando la España, Holanda, Suecia, Inglaterra. O sea, esas son que no sirven para gran cosa, digamos, porque no tienen la misma función que en los siglos anteriores. El siglo de las revoluciones implicó, la etapa de las revoluciones implicó en Europa un proceso de construcción política, fundamentalmente de la ciudadanía, en pos de pensar qué sociedad querían. Y no fue de manera simple, ahí les recomendábamos en el aula que vean la serie Revoluciones, porque justamente cuenta, utilizando, digamos, una imagen en relación a esto de una sangre azul que permite sobrevivir o transformarse en poderoso, lo que se busca en Europa en ese momento es qué tipo de sociedad queremos. Y no solamente no era que se sentaran, y esto me parece súper interesante traerlo en este momento, que hace tantos años que tenemos un proceso de cierta estabilidad democrática en la Argentina. Aquel momento de pensar qué tipo de sociedad querían los europeos, no era que se sentaban, tomaban un café o se tomaban un vino y decían, oh, qué tipo de sociedad queremos, y hablaban y compartían. No, se construye una figura que es la del mitín político, donde se discutía muy fuerte, había enfrentamientos, y se llama proceso de revoluciones, porque esos enfrentamientos eran armados también. La toma del poder o la discusión sobre el poder estaba atravesada también por un posicionamiento armado. Por eso, cada momento, digamos, eran unos contra otros, a ver quién lograba posicionarse en relación a qué tipo de gobierno. Hoy tenemos otra mirada sobre los procesos revolucionarios y toma de poder por la vía armada, porque en la Argentina tenemos una memoria de hace muchos años que fue una dictadura virulenta, que fue la última dictadura dentro de un conjunto de dictaduras que tuvo un saldo muy doloroso para nuestro país y para Latinoamérica. Pero por eso ahora decimos, no, violencia no. Pero durante muchos años
en los siglos anteriores, el único camino para transformar las cosas era la violencia armada. Digo esto porque cuando vemos la reforma del 18, nosotros vemos a un conjunto de intelectuales que en el siglo XIX miraban que estaban pasando cosas en Europa. Miraban que le habían cortado la cabeza a un fulano. Imagínense para el siglo XIX en la Argentina, que veían que, decían, que toda la clase dirigencial de la reciente Argentina, del reciente país que se había independizado de España, veía que pasaban cosas, iban a estudiar, como tenemos el caso de Alberdi, tenemos el caso de Sarmiento, que primero se fue a ver qué onda con Europa y los sistemas educativos, y decía, bueno, a ver cómo aprenden acá, y se iban encontrando con que ya no, qué modelo gobernaba Europa. Y veía que habían grandes transformaciones. Algunos las trajeron. Sarmiento fue muy discutido porque decían que, y lo voy a decir como me dijo una vez un profesor, me dio mucha risa, a Sarmiento se lo acusaba de infumable, seguramente lo era, pero a Sarmiento le tenemos que agradecer que él trajo grandes avances para nuestro país, de la mano de la construcción de un sistema educativo, pero también desde el punto de vista del naturalismo, él acompañó muchísimo el tema de los parques nacionales y también pensó en la construcción de un Estado argentino. No es que de un día para el otro en la Argentina hubo un Estado, no. Llegar a 1880, que es el gobierno de Roca, implicó un gran proceso de organización y modernización. Implicó grandes tensiones, porque eran estos intelectuales que estaban viendo que algo pasaba en el viejo continente, que se discutían cosas, las ideas de Rousseau llegaron a Argentina y a Latinoamérica de manera muy fuerte, de Locke también, la organización Hobbes, la organización del Estado, la organización de la sociedad. Y esta gente, imagínense el siglo XIX con las calles de barro, la mayor modernización que podía haber en Buenos Aires era con adoquines, pero si vos si tenías que ir a Tucumán o tenías que ir a San Luis, ibas en carreta y tardabas horas y las casas, por ejemplo, hay algunas imágenes interesantes que en 1880 había gente de la alta sociedad que no tenía baño en su casa y se levantaba las polleras a las mujeres y hacían donde venía. O sea, había varios conceptos que hoy tenemos naturalizados como una organización moderna que en el siglo XIX, casi 20 de la Argentina, no existían. Hubo muchas cosas que se fueron organizando. Para llegar a construir el Estado, hubo que trabajar fuertemente durante muchos años en procesos de tensión. Tenemos un periodo que es en el gobierno cuando Rosas era gobernador de Buenos Aires, y siempre es importante reconocer que Rosas no fue presidente, pero fíjense que en el imaginario historiográfico pareciera que Rosas fue presidente por el poder y la gran disputa que hubo en ese momento en la Argentina. ¿Por qué traemos a Rosas acá a la memoria? Porque fue un momento donde en nuestro país se discutía de quién era la Argentina. ¿Quién mandaba? Si los unitarios o los federales. ¿Qué implicaba ser unitario o federal? Implicaba fundamentalmente quién manejaba la plata, o sea, los recursos naturales para poder generar recursos económicos, y quién tenía el monopolio de la violencia, de quién eran las cosas. Sí, yo lo recuerdo, no sé si la viste vos, Tato, la película de Facundo Quiroga, que estoy hablando de una película de la época en la que en Argentina se hacían películas revisionistas, ¿no? Y que se trabajaba mucho sobre los próceres. Él decía, las cosas son para los riojanos. La Rioja es para los riojanos. Y todos los riojanos, o sea, los hombres, los varones, porque las mujeres, obviamente en la edición de esa película, las mujeres no tenían protagonismo. No es que no los hayan tenido, sino que para esa película no. Pero todos los varones iban en defensa de La Rioja para los riojanos. Eso es una figura de los unitarios, ¿no? De quiénes son las cosas, quiénes peleaban con quiénes peleaban. Y en esa disputa de poder, de quién eran las carreteras, de quién eran los bienes, de quién eran los recursos, nuestro país se mantuvo en tensión durante muchos años. Mientras sucedían estas tensiones, había una casta, digo la palabra casta y recuerdo a Milei, me la voy a quitar de la boca porque de verdad que lo de Milei me da asco, pero digamos, había un sector social
dirigencial, construida por intelectuales, abogados recibidos en la Universidad de Córdoba, periodistas, porque los políticos en este momento los políticos eran periodistas y abogados. ¿Por qué eran periodistas? Porque la forma en la que podían divulgar o poner en conocimiento lo que pensaban era a partir de los diarios. Entonces, generalmente el político era periodista. Habían ido a estudiar a Europa, se habían vuelto y dijeron, no, acá hay que pensar un Estado sobre la libertad, sobre la república, y estaban esas discusiones muy tensas, y se dio a llamar esa generación como la generación del 37, con Echeverría y demás. Gente que pensó, imagínense pensar un país, hay que pensar muchas cosas. La religión, si había religión o no, y si elegían una cuál y por qué, cómo se registraban los nacimientos y las muertes, había educación pública o no, había hospital, el hospital tenía que ser para todos o no, el concepto de salud, de educación, de igualdad, el concepto de derecho, quiénes entraban dentro del derecho, quiénes tienen derecho a qué, y esas discusiones llevaron 100 años. Mientras esas discusiones se iban dando en la Argentina, en el mundo iban pasando muchas cosas. Esas discusiones ya las habían tenido 200 años atrás. Ya estaban más o menos acomodados y a su vez, recuerden que en el gráfico que yo les había hecho, se consolidaba un paradigma que se llamaba positivista, se llama positivista, en el cual el eje estaba centrada en la razón, la construcción del conocimiento está articulada a partir de la razón. Había una gran disociación entre la mente y el cuerpo. La mente es la que piensa lo social y el conocimiento es objetivo. Esta forma de pensar hizo que avanzara, a partir de esta visión de objetividad y desarrollo de la ciencia, justamente un conocimiento centrado en el desarrollo de la química, la física, la ingeniería, y vemos que en este paso, vamos a poner 1880 a 1910, el desarrollo de los medios de transporte de manera exhaustiva. De hecho, una de las grandes discusiones que va a tener nuestro país con el gobierno de Irigoyen va a ser el tema de las vías del tren. ¿Qué pasa con el tema de los medios de transporte? Si ustedes se fijan, inclusive, bueno, esto va a ser un poquito más adelante en la Argentina, las ciudades más desarrolladas dentro de la Patagonia son por las que atraviesan las vías del tren, y tenemos Las Heras, Deseado, San Julián, Río Gallegos. Y además tenemos las vías marítimas, Puerto Deseado, San Julián, Lago Argentino, Calafate. Esos tramos, esas rutas, si ustedes se fijan, son las ciudades más antiguas. También tenemos Puerto Santa Cruz, porque tiene el desarrollo portuario, porque se transportaban la lana y la carne por los puertos. Pero estoy hablando de esto ya, sí, 1920, 1930. Fíjense que en este periodo de tiempo se genera en 50 años, podríamos ponerlo como periodo, un gran desarrollo de los medios de transporte, producto del desarrollo de este desarrollo científico, valga la redundancia y utilizando tantas veces la palabra desarrollo. Podríamos decir entonces que la Argentina, cuando se construye como Estado-nación, empieza a avanzar, bueno, también vamos a tener una fuerte oleada migratoria, pero empieza a avanzar sobre lo que fue mirando hacia Europa. Si ustedes se fijan, no sé si alguno de ustedes fue alguna vez a Buenos Aires, y vio, o por lo menos lo vio por la tele, la Plaza de los Dos Congresos y la Plaza de Mayo. La historia que hay sobre la Plaza de los Dos Congresos y la historia que hay sobre la construcción de la Plaza de Mayo nos va a hablar de un desarrollo arquitectónico que es reflejo de la arquitectura de Francia. De hecho, muchas publicidades europeas
muchas publicidades que se ven en Europa se hacen en la Argentina por productoras argentinas, obviamente porque les sale más barato, porque nos pagan 2,50 €, pero por la geografía, la parte de San Telmo, Palermo, toda la parte del Congreso, tiene un diseño muy parecido al diseño arquitectónico que tiene que ver con Francia en ese periodo. ¿Por qué? Porque la Argentina o el gobierno central, cuando dijo nosotros queremos ser como ellos, no solamente lo hizo de manera política, sino también buscó reflejar en la construcción de su país, en espacios que no son nada más y nada menos que el Congreso, la Casa Rosada, fíjense, el Banco Nación, el Banco Nación, la Catedral, son reflejos a la arquitectura típica de Francia fundamentalmente. Queremos ser como Europa. Tenemos entonces para organizar, digamos, vamos a sintetizar, vamos a ordenar algunas ideas. Llegamos al siglo XX como país con un Estado-nación incipiente que ha tenido que legislar o tomar decisión sobre distintas cuestiones. Una, ¿quién maneja, digamos, qué moneda? Bueno, va a haber una sola moneda. Primer acuerdo. Segundo acuerdo, ¿quién registra los nacimientos y las defunciones? Entonces se toma la decisión de que se cree un espacio que se llama registro civil, que es el que va a registrar los nacimientos y las defunciones. Ya no más la Iglesia Católica como lo hacía ahora. Lo hacía hasta ese momento. Se registraban nacimientos, casamientos y defunciones. Es importante que deje de estar del lado de la iglesia, que deje de registrar la Iglesia para que lo registre el Estado, porque significa que el Estado se hace cargo de quienes habitan este territorio. Este hecho a ver, espérenme un segundito. Este hecho de registros de nacimientos, casamientos y defunciones implicó una gran disputa con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se atribuía el derecho, porque esta visión de que la familia es la base de la Iglesia, se atribuía el derecho de registrar estas acciones. Lo otro que generó mucha tensión con la Iglesia Católica es la salud, porque hasta ese momento, y vamos a ver, hasta ese momento, 1880 no, pero bueno, va a llevar un tiempo, quienes se hacían cargo de la atención de los enfermos eran las monjas. Por eso, si ustedes, bueno, ahora ya no se visten así, pero durante mucho tiempo, o para el imaginario de la enfermera, se visten muy parecidas a las monjas, porque justamente había una organización de monjas o una parte de las ramas de las órdenes de las monjas, de las religiosas, que se dedicaban a la atención de los enfermos. Si ustedes recuperan alguna palabra en relación a los lugares, a los hospitales, fíjense, hospitales viene de hospicio, y el hospicio es un lugar donde la gente va a esperar la muerte, no va a ser curada. Pensar al hospital como un espacio de derecho a la salud es un proceso que se va a dar desde la construcción del Estado Nacional Argentina hasta el que se llama un movimiento higienista, que va a ser de 1910 más o menos, vinculado con la segunda oleada migratoria. Entonces tenemos registro civil, el tema de la salud, la construcción del derecho a la salud. Luego vamos a tener el otro que es el muy común y conocido, que es el de la educación, el derecho a la educación, que va a empezar como una obligación con el tema de la sanción la ley de la 1420, que es la que va a impulsar Sarmiento y que se va a consolidar luego de muchos años. No es que de un día para el otro se creó la escuela pública, sino que empezó más o menos en 1864, hasta que con las primeras misiones de las maestras de Sarmiento, hasta que, por ejemplo, se construye una escuela en cada parte del territorio argentino,
la primera escuela, escuela número 1 en Santa Cruz, es ya avanzado, bueno, sería como 1920, si por ahí entre 1910 y 1920, que se utilizan como resguardo de frontera, crear una escuela como resguardo de frontera para que no te usurpen el territorio, por eso se crea la escuela número 1 en Río Gallegos. Pero esta idea de sistema educativo que Sarmiento impulsa y que quiere copiar del modelo de bostoniano, va a convivir, digamos, no va a ser de un día para el otro que se crea el sistema educativo en la Argentina, público. Va a existir estas escuelas a la vez que los institutos de mujeres, donde los institutos de señoritas se trabajaban, sería como una escuela profesional de mujeres, como las que había antes, ahora ya no hay más, que llevó su tiempo también consolidar como el modelo educativo que nosotros conocemos ahora. Pero pensar en la escuela es la escuela como una institución en la cual los niños deben ir, comienza a desarrollarse justamente con la construcción del Estado-Nación. ¿Quiere decir que antes los chicos no iban a la escuela? No. Quiere decir que lo que empieza a crearse como público es el sistema educativo desde la construcción del Estado-Nación. Lentamente, a partir de estas escuelas que impulsa la ley 1420 con el modelo de Sarmiento, que son las escuelas normales. Tenemos entonces registro civil, salud, educación, la moneda, el otro tema, y el otro que les nombraba al principio es el tema de las Fuerzas Armadas. La pregunta es, bueno, nos estuvimos peleando todo el siglo XIX. Bien, ahora no podemos pelearnos más. Entonces tiene que haber una sola fuerza de seguridad. Y se crea, entonces, se llama, digamos, monopolio de la violencia. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia? Y esto es unos presupuestos de la construcción del Estado. Lo va a tener el presidente, el gobierno central. Por eso, fíjense ustedes que los militares tienen un comandante en jefe, que es el presidente o la presidenta. Es el jefe de los militares, porque es el que tiene el monopolio de la violencia. También hay fuerzas policiales, pero la que manda, policiales locales, pero la que manda sobre el territorio es la que tiene el eje, el gobierno central. Entonces, moneda, salud, educación, registro civil, el monopolio de la violencia, empieza a constituirse un sistema jurídico que va a empezar a reflexionar y a actuar en la construcción de este Estado incipiente. Fíjense que no hace mucho tiempo. Bueno, son 200 años, pero no, dice, bueno, profe, son 200 años, un montón de tiempo. No es tanto tiempo, históricamente. A la par que estábamos en esta discusión, como dije rápidamente, hay una segunda oleada inmigratoria grande que tiene que ver con el principio del siglo XX. Producto oleada, principio del siglo XX amplio, voy a hablar de 1900 a 1935 y luego, o podríamos ser generosos hasta el 40. Producto de la Guerra Civil Española, producto de las grandes revueltas y enfrentamientos que hubo en Europa, llegan y demás, porque además han llegado gente que se iba escapando por otras cosas, llegan a la Argentina distintas corrientes migracionales. Se agudizó este tema con la Segunda Guerra Mundial. También las guerras han provocado, la Primera Guerra Mundial ha generado, bueno, la Segunda también, pero grandes, pero pues fundamentalmente la primera, oleadas de hambre y gente que quería huir del lugar donde estaba y luchaba para llegar a la Argentina, que se había construido como una tierra prometida. O sea, no es que uno diría, oh, ¿para qué querían venir acá? Bueno, pero en aquel momento la Argentina era un lugar, y sigue siendo un lugar hermoso para venir a vivir, a pesar de todo, ¿no? Y la Argentina, si ustedes se fijan, hay muchísimas películas que lo trabajan como un tema de, qué sé yo, Las chicas del cable, Alta mar, o sea, distintas películas europeas de época que dicen, mi sueño es ir a Argentina, porque era como la tierra prometida, había muchas cosas para ir. Entonces llegaban, y muchos que llegaban lo hacían con pocos recursos económicos, no todos tenían plata,
y se iban instalando en distintos lugares del país, especialmente en Buenos Aires y en su correlato en Córdoba. Después vamos a ver que en el 45, con la explotación del petróleo y del carbón, y a partir de un acuerdo que se va después de la Segunda Guerra Mundial, que va a tener Perón con Mussolini, va a hacer un acuerdo para que lleguen a la Patagonia migrantes italianos a trabajar en la mina de carbón. Pues ustedes van a ver que en Río Turbio hay un barrio que se llama Los Pinos, que las casas son hechas de tronco. Ahí se radicaron, esas casas fueron construidas por italianos y se radicaron los colonos, esta gente que vino de Italia a trabajar en la mina luego de la Segunda Guerra Mundial. En zona norte, en Santa Cruz, ese proceso de poblamiento no va a ser hecho por extranjeros, sino por migrantes internos. Va a venir gente de La Rioja, de Catamarca, de Santiago del Estero, pero fundamentalmente de La Rioja y Catamarca, a trabajar en boca de pozo en la región en la zona, en la región de Deseado, pero fundamentalmente, el departamento de Deseado, pero fundamentalmente en Caleta, Olivia y Cañadón Seco. Luego, con el paso del tiempo, se van a extender a Truncado, a Las Heras. Esta gente que viene aquí, bueno, yo por ejemplo vivo en una casa de las casas de YPF, del barrio 26 de junio, que es uno de los primeros barrios, que se crearon justamente para que vivieran los trabajadores que iban allí. Se construyeron barrios comunales donde tenían un lugar para atender la salud, un centro de abastecimiento de mercaderías, como si fuera un supermercado, bueno, sus casas, las casas tenían árboles frutales, son casas prefabricadas, pero de estructura patagónica, son muy bonitas, muy pintorescas, son de madera y, bueno, si algunos vienen por Caleta, las van a ver, es el barrio 26 de junio, sino el que está al frente de la Huaco. El barrio Parque es el otro barrio que se crea para los trabajadores de YPF. Pero esto es otro poblamiento. El del principio de siglo viene otra gente. Y esta gente que llega a la Argentina, llega con un posicionamiento ideológico y una formación específica totalmente distinta a la que habitaba este país que empezaba a surgir. Con los inmigrantes llegan a la Argentina digamos, movimientos, gente del Partido Socialista, comunista, anarquistas, y dentro de su filosofía de vida en estos partidos de izquierda estaba la organización comunitaria. Y se crean, a partir de ello, los clubes y las bibliotecas y las cooperativas. Clubes, bibliotecas y cooperativas. La gente se buscaba que hicieran deporte, que se encontrara, que leyera, que aprendiera primero a aprender a leer y escribir y que además hubiera libros para leer, que se publicaban pasquines o diarios comunitarios, y buscaban la organización comunitaria. Fue tan importante el tema de los clubes y las bibliotecas que en sus publicaciones, bueno, ahora seguramente Néstor lo va a poder recuperar si quiere en esta clase o en la próxima, pero uno de los pilares de estos movimientos socialistas, anarquistas y comunistas era que el trabajador aprendiera a leer y escribir, porque si no sabía leer, el patrón los estafaba, los engañaba. Ellos tienen que aprender a leer y escribir para saber qué es lo que le está diciendo el patrón en ese papel. Una de las cosas que pasaba en la Patagonia, fue una de las razones por la cual el movimiento de los trabajadores se levantó en las huelgas, es porque les cambiaban y les pagaban con alcohol, los emborrachaban. Entonces, uno de los presupuestos de estos movimientos políticos era que el trabajador no tomara alcohol, porque si tomaba alcohol era manipulado por el patrón. Entonces, el trabajar sobre la salud y en su otra, o sea, trabajar sobre la salud y aprender a leer y a escribir, decían fundamentalmente los anarquistas, si sabes leer y escribir y cuidas tu salud, el patrón no te va a estafar. A la par que con respecto a la salud, no solamente estaba el no tomar alcohol, sino trabajan sobre medidas sanitarias de prevención. La atención primaria de la salud surge de estos movimientos comunitarios. Lavarse las manos,
que se llamó el higienismo, ¿no? Lavarse las manos con agua y con jabón. Imagínense que estamos hablando de una época en la que el agua corriente no era algo muy corriente, no había, no era que se daba, el agua, había canillas comunitarias. Lavarse las manos con agua y jabón periódicamente, bañarse, sacarse la mugre de las uñas. Se ha puesto muy... hay películas que lo caracterizan de manera autoritaria a esto, pero la idea de cortarse el pelo cortito tiene que ver con una cuestión de mantener la higiene. Imagínense ustedes que al principio del siglo XX la falta de agua corriente, el tema de el barro en las calles, que no había muchos baños, la población que empezaba a encimarse, los alimentos que eran exiguos, que no había métodos para poder conservarlos, condujo a muchas enfermedades. Una de ellas era el cólera. Y para que no le agarres piojo, exactamente, Verónica. El cólera, la diarrea, por el tema del agua, los alimentos contaminados, los fluidos, digamos, el tema de las el tema de los desechos, convivir con la basura, todo eso generaba focos de infección. Eso lo más importante era trabajar sobre la higiene. Quienes impulsaron este movimiento a principios del siglo XX fueron estos espacios, políticos, como especialmente los anarquistas y socialistas, los comunistas después sumen, pero fundamentalmente ellos tuvieron un rol fundamental para el trabajador, generando esto, ¿no? Las cooperativas, las bibliotecas y los clubes. Si ustedes se fijan, la historia de los años que tienen los clubes fueron creados todos entre 1910 y en adelante, o sea, tienen esta época. La Argentina estaba cambiando hacia principios del siglo XX. Este político que era periodista en el siglo XIX se separa, el periodismo empieza a construirse como una profesión en sí misma, se profesionaliza el periodismo y se profesionaliza la política. Empezamos a ver escritores que son periodistas. En esta época contemporánea, a 1918, se crea revistas, hay unas muy conocidas en las que estaba Borges y Roberto Ar, o Sul Solar, se me va el nombre con el de los pájaros, bueno, yo me acuerdo. Que van a no solamente publicar poesía o narrativa, sino también van a empezar a reflexionar sobre esta sociedad que se está construyendo. Un libro muy característico de esta época es, bueno, si bien no es de 1910, es de 1930 o de 1927, pero reflexiona sobre esta gran crisis social que va a atravesar este momento en la Argentina, que no es un libro, no fue escrito como libro, pero que lo reúne, son Las Aguas Fuertes porteñas de Roberto Ar. Las Aguas Fuertes son un tipo de texto que se publica en una contratapa del diario, lo hace Roberto Ar, y en esas Aguas Fuertes él va a ir hablando de la Buenos Aires de esta época, de la primera vanguardia de la crisis del 30. En este momento, las universidades entran en crisis. A partir de la ley Sáenz Peña, en la que plantea unas modificaciones sobre la organización del Estado, que propone que todos pueden votar, y cuando hablan de todos, hablan todos los varones pueden votar, llega al poder Irigoyen, y se lo considera que es el primer presidente elegido popularmente, siempre entre comillas, porque hay que poner en contexto quiénes podían votar, y esto va a generar otro gran cambio para nuestro país. Empiezan a acceder a distintos espacios de la sociedad que estaban velados previamente para ellos, los sectores populares. Y vuelvo a decir, pongan entre comillas sectores populares, porque en el gobierno irigoyenista, lo popular no es lo que ahora hablamos de popular, ¿no?
hay una gran transformación de este concepto durante el siglo XX, especialmente ahora. Y eso también va a pasar en las universidades. Empiezan a entrar a las universidades chicos que han podido estudiar en este modelo educativo incipiente creado por la ley 1420. Ya la educación no era algo para algunos sectores sociales, sino que empieza a brindarle herramientas a otros chicos, y chicas no, eran varones, empiezan a ingresar a la universidad, y es así como que, además, atravesadas por grandes discusiones de la época, tenemos a Martí, tenemos a Rodó, que empiezan a poner en el centro de debate qué tipo de educación y qué tipo de sujeto es el que es el necesario para la transformación de esta sociedad. Los jóvenes estudiantes de 1917, luego 1918, empiezan a decir, esta universidad no es la que queremos. Nosotros queremos otra universidad. Pero acá voy a poner pausa en este cuento, en esta historia, porque voy a dejar el suspenso, porque la clase que viene, el profesor Néstor va a avanzar sobre qué pasa con cómo es que se llega a la reforma del 18. Lo que es importante ver acá es que no suceden grandes transformaciones en este periodo de tiempo. Pasan un montón de cosas. Está todo muy convulsionado. Estaban pensando qué es el poder, cómo nos organizamos, quién es el otro para esta sociedad en la que estoy habitando, y en esta gran transformación, un conjunto de pibes dice, momentito, esto nosotros no lo queremos. Y es importante tener siempre presente este contexto, porque el sujeto que emerge para decir, oiga, yo también quiero formar parte del gobierno de la universidad, fue terrible. Ahora estamos como acostumbrados a que los estudiantes formen parte del gobierno de la universidad, aunque hay gente que les molesta un poco, ¿no? Pero uno no lo cuestiona, estamos acostumbrados y aceptamos que eso sea. Pero hace 100 años la historia era otra. No, Verónica, ponemos acá el suspenso porque el profe Tato, la clase que viene, va a dar el cierre. Sí, Néstor, estás queriendo decir algo y yo te estoy cortando cada vez. Sí, por ahí me queda un poquito que hablaba de los inmigrantes, y es bueno retomar algunas cosas, ya que estamos justamente transitando lo que es el centenario de las huelgas obreras en Santa Cruz. Por ahí esta idea también de las sociedades de socorros mutuos, ¿sí? Que cada uno tiene en su localidad una sociedad de socorros mutuos, italianos, españoles. Y por ahí este tema del higienismo que vos mencionabas, cómo también estuvo o se plasmó en ese pliego de condiciones que presentaron los obreros en la primera huelga de 1920 en el territorio nacional de Santa Cruz. En ese pliego pedían, por ejemplo, el tema de una dieta variada, ¿sí? Años luz que surja toda esta idea del nutricionismo, de la nutrición en sí, como área. Ellos pedían una dieta variada porque bien sabían lo que implicaba el comer carne de capón, cordero todo el día, mate, pero bien, y también el tema de lavar la ropa, porque una de las cosas que ellos pedían en ese pliego de condiciones es tener un día libre para lavar la ropa, obviamente para alejar garrapatas, sarnas y todas esas enfermedades que son propias de las actividades del campo, ¿sí? Así que bien, quería comentar esto porque justamente recordaba lo que vos estabas comentando, el higienismo, y bien, y me acordaba de este pliego de condiciones de los obreros allá por 1920. Fíjense, lavar la ropa, bañarse, tener una dieta variada, ¿no? Pensar esto que uno lo ve a la distancia y dice, qué horror, ¿cómo puede ser? Y también hoy podemos ver que muchas de esas cuestiones siguen siendo reivindicación de los trabajadores, lo siguen pidiendo, no todos tienen las mismas posibilidades en el trabajo. A mí me gusta recordar con el tema del cordobazo, que fue muchísimos años después, que si ustedes leen lo que pedían los trabajadores, ¿por qué se armó el cordobazo? Y ven la situación de los trabajadores el día de hoy, la pregunta sería, ¿y por qué no hay más cordobazos? ¿Qué es lo que pasó? Que los trabajadores no se siguen asumiendo como sujeto de derecho o como sujeto de protesta. Inclusive sería muy bueno pensar por qué, si nosotros estamos como país, ¿por qué no se erige ningún sujeto que diga, este modelo es el que hay que seguir? ¿Por qué tiene que seguir siendo este modelo?
el que consolida esta realidad en la que estamos. ¿Por qué no hay transformación? Porque siempre nos empastamos en el mismo lugar. Bien, cosas para ver. No le vamos a recomendar películas porque tienen que ver las series que le pusimos ahí en el aula sobre la Universidad Argentina. Busquen ahí en YouTube, hay un montón para ver sobre Reforma del 18. El canal Encuentro ha hecho un montón de cosas muy copadas sobre este tema para rastrear, para ver estos elementos de la historia reciente en la que nosotros estuvimos atravesando en relación fundamentalmente a la universidad. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Bueno, Bien, perfecto. por ahí voy a comentar, porque seguramente van a preguntar, ya no vamos a subir más cuestionarios, ¿sí? Lo que hoy estuvo comentando y la clase que llevó adelante la profe Lucrecia la vamos a retomar en el práctico, ¿sí? A través de una actividad que es la de elaborar notas visuales, ¿sí? La voy a dejar picando ahí, después el jueves vamos a explicar qué son notas visuales, así que bien, si saben dibujar, bienvenido sea, pero bien, el jueves vamos a explicar un poquito más, así que ya hemos concluido con los cuestionarios, no va a haber más. Así que bien, esto lo que charlamos hoy, lo que explicó Lucrecia, lo vamos a retomar en el práctico. Perfecto. Bueno, chicos, bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Chao, Néstor, chao, Cele, nos vemos. Hasta luego.